Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 101. Mis estimades, su tía podcastera ya está de regreso. Ya sé que van a decir que desde que llegué al 100 me freseo y que ya ando de rockstar, pero no, la verdad es que tomé la decisión ejecutiva de tomarme un descanso, no sé si merecido, pero sí muy necesario, porque después de 2 años de aventarme casi sin parar un episodio a la semana, pues como que ya era el momentillo, ¿no? De hacer una pausa, de planear un poco lo que viene y, por supuesto, ejecutar algunos proyectos que seguramente ustedes ya vieron, como Futboleras Históricas y algunos que vienen por ahí, pero qué mejor que arrancar esta nueva temporada con un tema que atrajo los reflectores y dio mucho de qué hablar, pero aquí vamos a analizar. Vamos a revisar algunas de sus aristas para entender qué es lo que realmente está pasando con el Equal Pay de la selección de Estados Unidos y el anuncio del acuerdo histórico entre ellas y la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Para hablar de este tema nos tenemos que regresar varios años. Quizá usted es experto, ¿no? Ya maneja el fútbol femenil en nivel leyenda, pero puede ser que necesite un repaso para pues, recordar todos los datitos, así que le invito a que nos siga escuchando. Si por el contrario, usted viene llegando al podcast, no sabe qué carambas está pasando o apenas le está entrando al fútbol femenil, prepárese un cafecito, vaya agarrando la escoba para hacer el quehacer de la semana y póngase los audífonos si usted decide que quiere escuchar mi voz antes de irse a correr porque se va a poner bueno este chismecito. Para empezar, tenemos que decir que en general, pues, las condiciones del fútbol femenil alrededor del mundo no son las más adecuadas. Si bien las mejoras se han dado con el paso del tiempo, pues todavía estamos lejos de estar en una posición en la cual podamos decir que ya se alcanzó la equidad. Y no, no me refiero a que las mujeres ganen por jugar fútbol lo mismo que Messi o Cristiano, porque yo sé que muchos hombres y muchas mujeres piensan eso y no se trata de llevar la conversación hacia allá. Me refiero a que las condiciones de desarrollo, de profesionalización, las estructuras y, por supuesto, salarios y demás, pues se construyan en igualdad de circunstancias y que las mujeres ganen de forma digna y suficiente para desempeñar su profesión, que en este caso es ser jugadoras de fútbol. No olvidemos que el fútbol femenil estuvo prohibido por 50 años, pero pues de eso hablaremos en otro episodio. Actualmente, si usted no lo sabe, le recuerdo, Estados Unidos es la selección con más campeonatos mundiales con 4 y tiene 4 medallas de oro. Son la élite del fútbol femenil. La inversión al deporte femenil, su estructura en el fútbol universitario, hacen que la competencia por llegar a la liga profesional sea brutal en su país y pues llegar a esta cantidad de palmarés no es cualquier cosa. Conforme ha pasado el tiempo, las jugadoras de la selección de Estados Unidos se han convertido en estas figuras cada vez más vocales, han utilizado su plataforma para hablar sobre las desigualdades a las que se tienen que enfrentar y buscan que esto sea un llamado de atención a quienes tengan que escuchar para comenzar a hacer cambios sustanciales. Si bien siempre han habido condiciones en las cuales muchas jugadoras no están de acuerdo, la realidad es que conforme fueron pasando los años, pues fueron haciendo más mediático el asunto también para visibilizar la situación. En 2015, por ejemplo, 40 jugadoras firmaron una carta dirigida a la FIFA en la que amenazaban con emprender acciones legales por discriminación después de que se anunciara que el Mundial de Canadá se disputaría enteramente en canchas con pasto sintético. Y a ver, antes de que el tío Ramiro empiece con sus cosas, porque ya lo estoy escuchando, ya lo estoy oyendo con su, ay, pues ¿por qué se queja? Pues las canchas de la cuadra tienen pasto así, no le pasa nada, de todo lo hacen de todos. Pues sí, Ramiro, sí, pero ellas juegan fútbol profesional, no echan la cáscara los jueves y después se compran un six de cheve y una bolsa de Doritos. En esta carta justo explican que un mundial varonil jamás se iba a jugar en una cancha así, simplemente porque la FIFA y la UEFA habían prohibido disputar los partidos profesionales en superficies de este tipo desde los 80s. Justo, ¿por qué creen? Porque las lesiones que ocasionaba eran severas. No fue hasta 2003 que se empezaron a utilizar de nueva cuenta y que el material, pues la realidad es que sí mejoró considerablemente, pero empezaron a introducir este tipo de pasto para disputar campeonatos mundiales juveniles, pero eso sí, nunca lo implementaron en categorías mayores. Lo más cercano fue que en el Mundial Varonil de Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014 utilizaron una especie de
híbrido donde había una mezcla con hierba natural y algunos injertos sintéticos. En este sentido, Abby Wambach, que fue una de las principales voceras de este hecho, señaló que en la FIFA había una discriminación de género al obligarlas a jugar en una cancha que tenía una superficie de segunda clase. Además, algunas jugadoras señalaban que cómo era posible que la FIFA pues, le hubiera dado la sede de un mundial a un país que no tenía los requerimientos mínimos para organizarlo, pues no pudieron ni siquiera juntar 6 estadios donde hubiera pasto natural. Esto obviamente por el clima, ¿no? Se entiende que las bajas temperaturas imposibilitan el crecimiento del pasto de manera adecuada y que los estadios que están techados, pues tampoco permitían el paso de luz para que éste pudiera crecer. Eso se entiende completamente, pero entonces, ¿por qué los eliges? ¿Por qué decides darle esta sede a un país que no te va a dar las condiciones mínimas? El presidente de la FIFA en ese entonces, Joseph Blatter, que tampoco es que sea santo de nuestra devoción, dijo que el césped artificial era el futuro y se la pasó hablando pues, de todas las cosas que tenía positivas y que pues, no estaba tan mal y que al final pues también los futbolistas se lesionaban en el pasto natural. Total que el mundial terminó por jugarse como se tenía previsto y se dice, ojo, yo no estoy asegurando nada, pero se dice que hubo futbolistas que fueron presionadas por sus federaciones para retirar esta, pues, digamos, demanda en la cual se amenazaba con no volverlas a convocar a su selección o simplemente que esta acción podía entorpecer la candidatura de tal o cual país para organizar un mundial a futuro. Al final terminaron por desistirse en esta demanda, pero pues, digo, lo demás es historia, ¿no? Sucede el mundial, gana Estados Unidos con gol de la misma Abby Wambach y uno pensaría que con este antecedente las cosas pues tendrían que llevar un curso distinto o mejorar, pero no, no fue así. Ese mismo año, 5 jugadoras de la selección de Estados Unidos presentaron por primera vez una queja por discriminación salarial a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Estas 5 jugadoras fueron Carly Lloyd, Alex Morgan, Becky Sauerbrunn, Hope Solo y Megan Rapinoe. Con el paso del tiempo, esta comisión les da, digamos que la autorización o les dice, ¿saben que tienen los elementos suficientes para que esto lo puedan subir a una demanda como tal? Entonces, de manera simbólica, el 8 de marzo de 2019, este grupo que empezó siendo solamente de 5 jugadoras se convierte en 28 jugadoras en total y termina por presentar una demanda en contra de la Federación de Fútbol de Estados Unidos en un tribunal federal, alegando violaciones a la Ley de Igualdad Salarial y al título séptimo de la Ley de Derechos Civiles. En este punto, básicamente, las jugadoras le dicen a la federación, nos estás discriminando por el género. La federación responde que no es cierto, que lo que pasa es que las obligaciones de ambas escuadras son diferentes porque tienen contratos distintos y por eso las compensaciones no pueden ser las mismas. Y aquí el tema se empieza a poner complejo porque justo en esto que les voy a explicar es en lo que muchas personas basan su opinión, ya sea a favor o en contra de esta demanda, porque cada equipo, ya sea varonil o femenil, tienen su propio acuerdo colectivo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Las principales diferencias que hay entre estos acuerdos o estos contratos es la estructura salarial, es decir, cómo les vamos a pagar. Los hombres reciben mayores bonos cuando juegan para Estados Unidos, pero solamente reciben pago cuando son convocados al equipo. Las mujeres, por su parte, tienen un salario base garantizado, pero los bonos que reciben son muy inferiores por cada partido. Y ustedes pueden decir, pues entonces de qué se quejan, a ellas les pagan todo el tiempo. Pues sí, Ramiro, pero acuérdate que las mujeres no tienen un salario digno para desempeñarse en la práctica del día a día, es decir, una jugadora de club no gana lo mismo que un jugador de club. Entonces, una jugadora a nivel selección, de alguna manera, como un, digamos, beneficio o premio por ser la élite, recibe este tipo de contrato para garantizar que siga manteniendo ese nivel y que no se tenga que preocupar más que solamente por entrenar y por jugar. ¿Para qué? Para seguir siendo elegible para la selección. Entonces, creo que tendríamos que empezar por esa parte, analizar por qué las estructuras de pago son diferentes y pues es justo por eso. Un jugador de la Liga Profesional de Estados Unidos, la MLS, no necesita tener de alguna manera un salario base cuando va a la selección, porque su club sí le cubre las cuestiones mínimas para su desarrollo y su desempeño correcto en la cancha y en todos los aspectos de su vida. Y miren, aún así, con lo que les expliqué, hay gente que sigue pensando que
Pues si ellas aceptaron un contrato como ese y por eso ganan menos, pues tendrían, pues ahora sí que aguantarse, ¿no? Ya sabes, la típica narrativa de, pues ya, pues, ¿qué? Pues, estoy pagando, ¿no? Estás jugando, te estoy dando una liga, ¿qué más quieres? O sea, esta cosa extraña que tienen los tíos Ramiro de decir, ya te di esto, no pidas más, confórmate con lo que tienes. Pues no es así. No solamente fue poner la demanda por ponerle ya, sino que durante este proceso demostraron que no solamente las mujeres tenían mayor éxito en la cancha, sino que también generaban dinero. Porque si usted está pensando que por qué quieren ganar más si no generan lo suficiente de varo, pues aquí le voy a dar unos datitos para que usted tenga esto en cuenta a la hora de emitir alguna opinión acabando este episodio. Para empezar, recordarles que Estados Unidos tiene 4 mundiales, tienen 4 medallas de oro en Juegos Olímpicos, mientras que los hombres, pues, no han ganado ningún mundial. Bueno, tienen un tercer lugar que consiguieron allá por 1930, pero, pues, así que digas, uta, los megalogros, pues tampoco. Dejaron de ir a mundiales durante 32 años, es un poquito más de lo que se aventó Cruz Azul sin ser campeón, pero miren, Cruz Azul ya campeonó, ya lo podemos ir sacando de las bromas, pero la selección de Estados Unidos no. En términos de sueldo, las mujeres perciben un promedio de $16,523, mientras que ellos reciben $70,250 por el mismo trabajo. Respecto a pagos por disputar partidos amistosos del top 10, ellos reciben $17,000 cada uno, mientras que las mujeres solamente reciben $8,000 si es que, ojo, si es que le ganan a uno de los 4 mejores equipos del mundo. ¿Se acuerdan la parte que he recalcado en que Estados Unidos es la mejor selección del mundo? Bueno, solamente jugando con otras 3 selecciones pueden ganar $8,000 cuando los hombres ganan 17,000 si juegan cualquier partido amistoso del top 10. Quiero que esto quede muy claro para que luego después no digan que no les expliqué. En Brasil 2014, que otra vez es el último mundial al que la selección varonil acudió, recibieron $5,4 millones tras ser eliminados en octavos de final, siendo otro escenario cuando el equipo femenil se coronó como campeonas en la final de Canadá 2015, que aparte de todo, fue hasta ese momento el partido más visto en la historia de la televisión estadounidense. ¿Y cuánta lana creen que les dieron? $1,72 millones. Y aquí yo sé que usted me va a jugar la carta de que, pues es que de todas maneras, el fútbol varonil vende más, por eso reciben más dinero, porque es un negocio y demás. Y yo lo entiendo, de verdad, yo lo entiendo. Pero si usted quiere hablar de negocio y me quiere decir que la selección varonil, aún con lo mediocre que pueda llegar a ser, sigue generando más dinero, pues le tengo noticias, porque la federación justo sacó esa conclusión y alegaba que pues, no es un tema de género, sino es un tema de lana. Pues le tengo aquí el datito que entre 2016 y 2018 los partidos varoniles generaron $49,9 millones según la auditoría de estados financieros de fútbol obtenidos por el Wall Street Journal y encontró que las mujeres generaron $50,8 millones en ese mismo periodo por el mismo concepto. Esto sí tomamos en cuenta los boletos vendidos, el marketing, los patrocinios, etcétera. Y por si fuera poco, Nike anunció que el jersey de local de la selección femenil fue la camiseta más vendida en mujeres y hombres en una sola temporada. Otro argumento ridículo que la federación utilizó en su momento fue que pues ellos no discriminaban porque si nosotros nos fijábamos en la lista de los 50 jugadores de fútbol estadounidenses mejor pagados, 23 eran mujeres. Lo que no mencionaron y casualmente se les olvidó decir es que estas mujeres aparecen en la lista después de las bonificaciones que tienen por ganar partidos que no son oficiales, por participaciones en general, victorias en mundiales, Juegos Olímpicos. Es decir, a ellos les pagan más dinero solamente por jugar, mientras que a ellas les pagan esa misma cantidad o menos por ganar títulos. Y esto es parte del argumento que ellas pues pusieron sobre la mesa, ¿no? De que, bueno, nosotras tenemos mejor rendimiento y aún así la inversión que ponen en nosotras no se compara con la de los varones. Por ejemplo, en 2017 ellos viajaron 17 veces en avión privado para que pudieran irse a la hora deseada, para que pudieran estar más cómodos. Y en ese mismo rango de tiempo, las mujeres no abordaron ni un solo vuelo de este tipo. Además, está documentado justo el tema de la inversión, cómo es dramáticamente menor lo que ponen en la mesa de las mujeres que lo que ponen sobre la mesa de los hombres. Y miren, esto es muy gracioso porque, o sea,
imagínense el meme, ¿no? Del niño que dice, o sea que con menos inversión, sin aviones privados, sin tanta lana en bonos por amistosos, sin publicidad, teniendo más campeonatos, las mujeres siguen generando más. Entonces, ¿cuál es tu pretexto para no pagarles? Y aquí, otra vez, hay un giro en esta novela, porque uno pensaría que con todas estas cosas que les acabo de platicar, pues la federación ya tendría que tener los números, los datos y pues que no le quedaran dudas de que lo correcto, pues es el pago igualitario justo porque generan más dinero y porque tienen mejor rendimiento y porque ganan premios y porque ganan títulos y demás. Pues, ¿qué creen? No fue así. Hágate cuenta que la federación trató de justificar el pago mayor a la selección varonil como el tío Ramiro, que ya nadie quiere invitar a las cenas y que nadie lo quiere invitar a las fiestas, que porque siempre sale con sus comentarios de que, ay, pues es que las mujeres, es ciencia, no pueden jugar igual que los hombres somos mejores porque somos más fuertes. Contestaron que el tema de pagarles menos a las mujeres se fundamentaba principalmente en que ellas tienen menos habilidad. ¿Por qué? Porque esta conclusión se basa en el nivel de ciertos atributos físicos como la velocidad, la fuerza y que además para jugar para el equipo masculino requería un nivel mayor de habilidad y que esto no era un estereotipo sexista. No, no, no vayan a pensar que nosotros pensamos de esa forma. Es ciencia. ¿What? Que alguien me explique, por favor, porque no entiendo estas conclusiones. También se atrevieron a decir que los varones tenían más riesgo, ¿no? De jugar fuera de su país porque pues ellos tenían que ir a México y a Centroamérica a disputar partidos de eliminatoria y que ellos sí se enfrentaban a selecciones de élite. Aquí me da un perro coraje porque, a ver, carnal, ¿no te das cuenta qué selección tienes en tu país? ¿No sabes que tu selección literal pertenece a la élite, que es la mejor? Neta, parece que el practicante fue el que contestó, que no sabe ni qué show, que se voló un machote de otra contestación y que ahí medio le rellenó. Y lo peor de todo es que esta contestación fue presentada y cuando pues, sale en los medios de comunicación y se filtra qué fue lo que sucedió, Carlos Cordeiro, que en ese entonces era el presidente de la Federación de Estados Unidos, salió a decir pues que él nada más la firmó, que no la había leído toda, que leyó unos pedazos. Eso me recuerda a un presidente que luego no sabía que había leído, pero bueno, esa es otra historia. Aquí no platicamos sobre política. Entonces, este cuate dijo públicamente, pues no la leí, no leí todo, debí haberlo hecho y por supuesto que esto no representa el sentir de la federación. Nosotros consideramos que estos argumentos no son válidos, no queremos que en esto se base pues todo el curso que pueda tomar esta demanda y al final terminó no nada más disculpándose públicamente, sino también presentando su renuncia después de tremenda metida de pata. Y lo más interesante es que las jugadoras, cuando se dieron cuenta de que esa había sido pues su respuesta, no solamente desaprobaron en redes sociales la situación, sino que también dejaron ver que esos argumentos son los que se les habían puesto sobre la mesa cuando inicialmente pidieron que se les pagara más antes de la demanda. O sea, esta conclusión no era nueva, no era el practicante. Genuinamente la Federación de Fútbol de Estados Unidos tiene estos argumentos o tenía estos argumentos en ese entonces para justificar por qué ellas ganaban menos. Como respuesta, las jugadoras salieron a calentar con el jersey al revés en un partido de la She Believes Cup de ese año y esas fotografías le dieron la vuelta al mundo porque fueron muy icónicas de esta protesta sobre los argumentos que la federación daba para no pagarles de manera equitativa a comparación de la selección varonil. Yo personalmente tengo una camiseta muy chula que conmemora ese momento. Digo, no me patrocinan ni me dan dinero, pero les voy a dejar la liga por si quieren comprar una. La verdad es que está muy chula y creo que es una buena manera de recordarnos todos los días porque es importante, ¿no? Pelear por este tipo de causas que son justas y que se tienen que hacer desde una óptica totalmente distinta. ¿Y a qué me refiero con esto? A partir de este momento, con todo lo que pasó, muchos patrocinadores dijeron estar de acuerdo con la petición de la selección femenil, solicitaban amablemente a la federación que les pagara lo que les correspondía, que era momento de hacer bien las cosas, pero esto no significó tampoco que las cosas fueran fáciles. Incluso en mayo de 2020, un juez desestimó la demanda alegando que las circunstancias que las habían llevado a ganar menos que los hombres habían sido básicamente decisión de ellas porque ellas habían aceptado
el acuerdo distinto al varonil. Es decir, a los varones y a las mujeres les ofrecieron el mismo contrato. Es decir, no te vamos a pagar todo el año, solamente te vamos a pagar cuando juegues. Lo que aquí creo que vale la pena mencionar una vez más es que para este tipo de situaciones necesitas juzgar con perspectiva de género. No puedes valorar los contextos con la misma lupa porque no te van a dar todas las aristas, ¿no? Entonces, no nada más es ellas aceptaron firmar, ellas aceptaron esos acuerdos, es tengo que analizar por qué los aceptaron, qué las hizo firmar un sueldo base constante, aún sabiendo que podían llegar a recibir menos dinero. Pues simplemente lo que decía hace rato, ¿no? La garantía de tener un sueldo fijo que les permitiera dedicarse 100% a la práctica de su deporte y por lo tanto de tener su lugar en la selección, por lo menos asegurando que por lana no iban a batallar y entonces deportivamente ya se iban a encargar de mantener ese nivel, pues que las iba a traer constantemente en las convocatorias, ¿no? Entonces aquí otra vez se dividieron las opiniones, unos se alegraron por decir, vaya, hasta que alguien les pone un alto, otros pensaban en, bueno, es que no estás viendo toda la película, pero... Y poco más de un año después, los abogados del conjunto femenil de Estados Unidos solicitaron a través del recurso de apelación que se revocara la decisión de la Corte de Distrito y devolviera el caso a juicio, argumentando que el juez federal se equivocó. Como pueden ver, esta novela pintaba que tuviera más temporadas que Grey's Anatomy, pero después de 5 años, 10 meses y 23 días de aquella demanda inicial por parte de 5 jugadoras de la selección de Estados Unidos, llega el anuncio de un acuerdo entre la Federación de Fútbol de Estados Unidos y la Selección Nacional Femenil para lograr la igualdad salarial. Pero ¿qué significa igualdad salarial? Porque aquí nos vamos a poner picky, ¿no? O sea, ya celebramos como muy platillo y qué chido y que por fin y vimos el comunicado de la federación y vimos a las jugadoras emitir mensajes emocionados en redes sociales y demás, pero ¿realmente esto garantiza la igualdad salarial? No lo sé. Para empezar, tendríamos que arrancar esta parte del episodio diciendo que la selección de Estados Unidos no ganó la demanda. Es muy importante que analicemos las palabras que vamos a utilizar. Si ellas hubieran ganado la demanda, hubieran obtenido lo que pedían de inicio, ¿no? Que eran 66 millones de dólares en compensación por todos estos años en que fueron discriminadas en cuestión de bonos, de premios, en comparación con la selección varonil. No fue así. Este acuerdo es eso. Es un acuerdo de las dos partes de decir, ya no nos vamos a desgastar, ya no vamos a ir al fondo de la demanda, vamos a arreglarnos tú y yo. ¿Cómo nos vamos a arreglar? Yo no te voy a pagar los 66 millones de dólares que pides, pero te doy 24. Y esos 24 vamos determinando de qué manera se van a repartir. Entonces, 22 millones te los voy a dar a ti, jugadoras, para que ustedes se pongan de acuerdo y se distribuyan esa lana. Ojo, esa lana te la voy a dar, pero la corte va a aprobar su distribución, ¿no? Para evitar que unas se queden con más dinero y demás. Digo, pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Entonces hay que tener todo con papelito habla. Y los otros 2 millones vamos a armar un fondo para jugadoras que una vez que se retiren puedan extraer hasta 50,000 dólares que después se determinará cuál es la dinámica para aplicar a ese fondo. ¿Cuál es la red flag aquí? Que en este acuerdo no se asentó la igualdad salarial, se asentó una promesa por parte de la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que en partidos amistosos, en torneos y en la Copa del Mundo se busque esta igualdad salarial. Para que esta igualdad salarial se dé, tienen que ser negociados los contratos colectivos nuevos. La Federación de Estados Unidos está buscando solamente tener un contrato para el varonil y que sea igual para la femenil. Entonces, para que esto suceda, como ya te estoy prometiendo yo, Federación, que va a haber igualdad salarial, yo tengo que asegurarme que tanto el sindicato de los jugadores como el de las jugadoras estén de acuerdo en que los premios se repartan de manera equitativa. Ojo, la FIFA es la que otorga esa cantidad de dinero cuando hay un mundial varonil, por ejemplo, ¿no? Da el dinero y se lo da a la federación. La federación se está comprometiendo a que básicamente si los jugadores y las jugadoras y la federación todos están de acuerdo, cuando llegue un premio,
se divida de manera equitativa ese dinero con su contraparte. No importa quién lo reciba. Entonces, la pregunta del millón es, ¿realmente los jugadores, los hombres, la asociación de jugadores, el sindicato, etcétera, va a aceptar esa división? No lo sé. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses alrededor. Ojo, no estoy diciendo que no vaya a pasar. De hecho, hay buenos avances en ese sentido, han tenido mesas de trabajo, han definido ciertas cosas. Incluso la Asociación de Jugadores de la Selección Nacional de Estados Unidos, a través de su sindicato, presentaron un escrito durante esta batalla legal donde argumentaban que las mujeres no solo merecían el mismo salario que los hombres, sino que merecían el triple de la tasa basándose en las cifras de ingresos de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Aunque los integrantes de la selección varonil no se han manifestado de manera individual, pues tampoco es como que el sindicato haya puesto algo en su cuenta de Twitter, entonces hay que esperar, ¿no? Digo, hay antecedentes de que esto puede llegar a buen término, pero necesitamos entender que si esto no se traduce en un acuerdo por escrito, eso y nada es exactamente lo mismo. Y con todo esto ustedes se preguntarán, pero tía futbolera, entonces, ¿no tenemos nada que celebrar? No, no, sí hay muchas cosas que celebrar. O sea, es un gran avance, es un primer paso, pero quería que quedara como clara la terminología para saber y entender qué es lo que sigue a partir de este momento. Entonces, ¿cómo están las cosas? Bueno, el contrato colectivo de trabajo que tenían firmado, que expiraba a finales de 2021, se extendió hasta finales de marzo para poder continuar con las negociaciones y pues evitar una huelga y que no hubiera como algún tipo de problema para arrancar la liga. ¿Por qué? Porque se acuerdan en el episodio donde yo les explicaba cuáles eran las diferencias entre una jugadora asignada y en qué casos la federación le pagaba su salario a la jugadora que era seleccionada y en qué casos podían echar mano los clubes de algún fondo para mejorar el sueldo y demás. Bueno, con este contrato y con estas adecuaciones que se hicieron o esta extensión, se acordó que la Federación de Fútbol de Estados Unidos ya no le va a pagar a las jugadoras directamente el sueldo, sino que los clubes ahora lo van a hacer. Por eso hubo muchos clubes que anunciaron a las jugadoras que son seleccionadas como una recontratación, es decir, renegociaron sus contratos y ahora el club es quien suelta ese dinero para poderles pagar. ¿Por qué es bueno esto? Porque el hecho de que la federación deje de pagar los salarios de la NWSL a las jugadoras de la selección nacional permite que haya una separación entre la liga y entre la federación. Si bien este cambio llega, pues digamos, un poco tarde, ayuda a que se esté dando. Hay que tomar el ejemplo de cómo esto puede representar un beneficio muy importante para las jugadoras. Tomemos el ejemplo de Trinity Rodman, que es una jugadora que actualmente pues, es la mejor pagada de la NWSL. Y este contrato lo consigue antes de hacer su debut en la selección nacional en la She Believes Cup. Si ella hubiera estado bajo la dinámica anterior, probablemente para poder aspirar a un salario de este tipo, hubiera tenido que pasar primero por la selección y después hacer este brinco. Ahora no, como son independientes, el club básicamente le puede pagar lo que considere mientras se apegue a las reglas que establece la liga en este sentido. Esta dinámica permite que las jugadoras se puedan sentar a negociar con la Federación de Fútbol de Estados Unidos en términos de lo que van a percibir cuando representan a la selección, sin tener que priorizar la estabilidad como pasaba antes, que primero pues te asegurabas de recibir un sueldo, digamos, constante para asegurar que caiga el dinero. Ahora ya no. Ahora, como el sueldo lo van a percibir a través de los clubes, lo que vayan a negociar con la federación es completamente aparte y ya pueden sentarse a la mesa en otros términos. Y miren, todo esto también puede ayudar a que se establezcan nuevas condiciones laborales. ¿A qué me refiero? Durante los últimos años, muchas jugadoras han manifestado su deseo de que el calendario de la NWSL cambie y se equipare a otras ligas, porque cuando hay una fecha FIFA, la NWSL no se detiene. Entonces, ¿qué significa? Que una jugadora que representa a su selección va a jugar a otro país, si es de Australia, si es de Francia, de donde sea. Va con su país, se reporta, juega y cuando regresa no tiene descanso. Tiene que integrarse al equipo porque siguen ellas disputando puntos, siguen teniendo jornadas y al final es un desgaste importante. No es como
otros torneos donde en la fecha FIFA la liga se detiene, se van las jugadoras internacionales, regresan y arranca de nueva cuenta el torneo. Acá no es así. Por ejemplo, el próximo mes de julio vamos a tener la Eurocopa, la clasificación del CONCACAF Devil Championship, la Copa América. Vamos a tener varias competencias en donde seguramente muchas jugadoras de la Liga de Estados Unidos van a reportar con sus respectivas selecciones. ¿Qué es lo que va a suceder? Que probablemente otra vez la NWSL no vaya a parar. Entonces, ya se han estado realizando pues, algunas conversaciones sobre qué sería lo prudente, qué sería lo mejor. Las jugadoras manifiestan que incluso al regresar de torneos internacionales, pues sienten este cargo de culpa, ¿no? De que no estuvieron con su equipo en momentos importantes y que tampoco se les hace justo que jugadoras jóvenes o que están en ascenso tengan esta presión de que cuando las jugadoras internacionales se vayan o cuando las jugadoras internacionales estén convocadas, como que sientan que solamente en esa ventana tienen oportunidad. Pero algo que han puesto sobre la mesa, y esto me da bastante orgullo mencionar, es que se han planteado la posibilidad de que la liga allá funcione como la Liga MX femenil, con el formato de un torneo de apertura y de un torneo de clausura, es decir, mover las fechas para que tanto la Challenge Cup se pueda realizar en la primera mitad del año, como la liga se pueda realizar en la segunda mitad del año y tener pues estos descansos que se han pedido durante muchos años. Como pueden ver, el acuerdo va más allá que solamente el aspecto económico, si bien es lo que más reflector recibe, porque obviamente es un aspecto sumamente importante, hay otras cosas que también tenemos que tener en cuenta. Para mí era importante mencionar el contexto de toda esta situación para poder comprender la razón por la cual necesitamos prestar mucha atención y ser muy cuidadosos y cuidadosas con los términos o con las palabras que utilizamos para referirnos a esta situación. Seguramente en las próximas semanas estaremos viendo avances en el tema, avances en la negociación. Obviamente queremos que haya una igualdad salarial, pero hasta que no sepamos cómo se va a dividir, cómo se va a estructurar y que se firme y que se ratifique, no podemos cantar victoria. Entonces, esperemos que todo esto llegue a buen término y que sea el inicio de un gran camino en beneficio del deporte femenil. Espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias por escucharme, por tener paciencia para que volviera a las andadas y por supuesto por siempre mandar mensajes de buena vibra, de apoyo. Y antes de despedirme, le dejo su amable recordatorio para que visite futbolera.mx, donde podrá encontrar información de la Liga MX femenil y de la serie Futboleras Históricas, una iniciativa que tiene como objetivo difundir las ilustraciones de las jugadoras que nos están representando en este proceso mundialista, acompañadas de la historia que hay detrás. Muchas veces vemos a estas jugadoras, pero no sabemos el camino que han recorrido, no sabemos los logros que tienen, todo lo que pasaron para estar vistiendo el jersey de la Selección Nacional de México femenil. Y creo que eso es importante, saber quiénes están detrás de esa camiseta. Más allá de apoyar a las jugadoras que están en nuestro equipo o con las que tenemos afinidad, creo que necesitamos generar esa conexión con todas, porque todas son México, porque todas están persiguiendo ese sueño y están trabajando para conseguir el boleto que nos lleve al mundial. Así que denle mucho amor a este proyecto, visiten el sitio, compártanlo en todas partes para que llegue a más personas y dése la oportunidad de conocerlas a todas. Ya pueden encontrar la historia de Stephanie Mayor, de Jimena López, Karina Rodríguez y Jocelyn Montoya. Cada semana van a salir 2 ilustraciones para que vayan a darles mucho cariñito. Les voy a dejar la liga en la descripción del episodio para que vayan directamente a conocer todo lo que ya está publicado y que ahí va a estar apareciendo lo que salga cada semana. No olviden que los martes nos vemos en nuestro territorio en YouTube. La profe Brenda Moller y yo les esperamos para platicar de lo que pasó en la Liga MX femenil, @nterritoriomx en todas las redes sociales. Y recuerda que tenemos quiniela cada semana. Al final, no solamente quien resulte ganador se llevará un premio muy especial, también quien termine en el fondo de la tabla como payaso. Así que aproveche, diviértese con nosotras y envíenos sus marcadores cada semana para participar en la jornada de la Liga MX femenil. Síganme en mis redes sociales como Futbolera, el 13 en lugar de la L y la E.
Suscríbanse a mi canal de YouTube y activen la campanita para que la plataforma les avise cuando haya algún video disponible. Y recuerde que puede escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Deje su reseña, califique el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.